No sé cuántos de ustedes sepan lo que es un palimpsesto. Palimp, con P, cesto. Un palimpsesto en la literatura griega antigua era un rollo o una página de piel, la cual después de haber sido usada era preparada nuevamente para ser reutilizada como superficie de escritura. Estos materiales de piel eran en la época antigua muy caros, que algunos escribas reutilizaban estas pieles para reescribir nuevamente sobre ellas. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, estos escribas estiraban estas pieles hasta tensarlas desde cada uno de sus extremos, y una vez habiendo estado bien extendidas, raspaban la superficie con una lija hasta lograr borrar la escritura original que se encontraba en esa piel. Y una vez habiendo borrado todo lo que estaba escrito, escribían nuevamente en ella. Palimpsesto significa literalmente reescrito nuevamente. Mis hermanos, el uso de un palimpsesto sirve para ilustrar de una manera muy adecuada y hermosa lo que Dios ha hecho en todos nosotros por medio de su sangre. Nuestros corazones, nuestros razonamientos, nuestra voluntad, nuestras conciencias, cada facultad de nuestra mente fueron codificados por el pecado original con que nacimos. Pero Cristo, muriendo en la cruz, nos tomó como a un palimpsesto para limpiarnos hasta borrar con su sangre todo lo que allí se encontraba escrito. Todo el pecado, todas nuestras palabras, todo nuestro pasado, todas nuestras culpas, todas nuestras obras muertas, todo lo que había escrito. Cristo lo ha borrado completamente y para siempre. Y una vez limpios, Dios nos redimió y liberó de la esclavitud del pecado, purificó nuestras conciencias y nos dio acceso a su presencia para que como hijos amados le sirvamos al Señor. Mis hermanos, son estas verdades de las que quiero hablarles en esta mañana. Así que por favor sírvase buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Con la ayuda del Señor, después de habernos dedicado a estudiar los inmuebles del tabernáculo, versículos del 1 al 5, lo que queremos hacer en esta hora es estudiar los versículos del 6 al 14. Por lo que le voy a pedir, mantenga su Biblia abierta en el capítulo 9 de Hebreos, a partir del versículo 6. Si usted no tiene una Biblia, ahí hay una caja llena de Biblias que miré hace rato, puede tomar una. De colores, que trajo nuestro hermano Andrés, creo, o no sé quién son. Leo los versículos 6 y 7. Bueno, antes debo decir, mis hermanos, como hemos venido viendo, en la primera parte que leímos, nuestro escritor nos habló acerca de los inmuebles. Ahora, a partir de los versos 6 y 7, nuestro escritor se propone hablarnos de lo que ocurría al interior de las habitaciones del tabernáculo. Versículos 6 y 7. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Como bien usted sabe, mis hermanos, todos los días los sacerdotes entraban al primer departamento del tabernáculo para servir, para adorar a Dios. Su entrada al lugar santo era para tener comunión con Dios. Pero algo que debemos señalar, mis hermanos, es que no era un tipo de comunión como la que conocemos hoy, sino más bien era un tipo de comunión indirecta. ¿A qué me refiero con comunión indirecta? Bueno, me refiero a que esta se llevaba a cabo por medio de los oficios de culto. Es decir, un israelita ordenado para este oficio tenía comunión con Dios y adoraba a Dios. ¿Lo recuerda? ¿De qué manera? Ya hablamos en detalle de estas cosas. Por medio del trabajo de mantener las luces del candelabro radiantes y encendidas, tanto en el día como en la noche. Tenían comunión por medio de mantener los carbones encendidos del altar del incienso, tanto en el día como en la noche. Y una vez por semana, lo hacían por medio de cambiar los panes de la proposición
para tener panes frescos, los cuales ellos podían comer. Así que mientras los sacerdotes se ocupaban en el lugar santo de presentar sus oficios de culto, los cuales hemos descrito en mensajes pasados, como actos de comunión, como actos de adoración y servicio a Dios, de dos cosas ellos estaban muy conscientes. La primera de ellas es que la presencia de Dios se encontraba justo al otro lado del velo. Número dos, que el velo erguido en el tabernáculo funcionaba como una barrera que le impedía ver o entrar al lugar santísimo. Mientras el sacerdote en turno se ocupaba de los oficios del culto, ya sea abasteciendo de aceite los recipientes del candelero o avivando los carbones del altar del incienso, no podía ignorar ese gran, grueso y elegante velo que le separaba del lugar santísimo. Ese velo le recordaba que mientras ese velo siguiera de pie, existía una separación entre el Dios Santo y el hombre pecador. Le recordaba que ambos no pueden habitar, no pueden estar, no pueden morar en el mismo lugar. El velo dentro del tabernáculo expresaba la unión de dos verdades aparentemente contradictorias. Por un lado, Dios llamaba al hombre a venir a él. Pero por otro lado, al venir le decía, cuidado, mantente lejos, no te acerques, estás sucio, estás impuro. Dios, en su amor, llama al pecador, así como llamó y buscó a Adán cuando pecó. Pero en su justicia, después de encontrarlo, lo expulsó del jardín. El amor de Dios llama, ¿dónde estás? ¿Dónde te has escondido? Ven. Pero al asomarnos en nuestra vergüenza y culpa, su justicia nos ve y dice, aléjate de mí. Aléjate de mí lo más lejos que puedas y no quiero volverte a ver nunca más. Y así mismo, mis hermanos, en el tabernáculo, Dios en su amor le ordenó a Moisés, constrúyeme una casa en la que yo pueda morar y encontrarme contigo. Pero tan pronto la terminó Moisés, Dios en su justicia le dijo, tienes prohibido entrar. ¿Puede percibir, mis hermanos, la tensión de Dios expresada en estas cosas? Dios en términos humanos y para nuestra comprensión nos permite ver por medio de estas cosas la tensión que se sufre por su amor y por su justicia al mismo tiempo, operando en el corazón de Dios. Y estoy utilizando la palabra términos humanos para ayudarnos a comprender. No quiero decir que Dios está opuesto a una u otra cosa. Y esta frustrante tensión en Dios apenas encontraba algo de alivio una vez al año, cuando el sacerdote, en este caso el sacerdote Aarón, entraba al lugar santísimo. Este día para el amor de Dios era como una válvula de escape donde él se permitía a sí mismo encontrarse con un hombre, aunque de manera imperfecta, un hombre en representación de todo el pueblo, aunque de manera imperfecta. Pero ya que habría un encuentro con el hombre, obviamente su justicia también demandaba lo suyo: sangre, castigo, muerte. Como se recordará, mis hermanos, cada vez que el hombre y Dios se encontraban, el rastro de ese encuentro se dejaba ver en la tapa del arca del pacto. ¿Cuál era ese rastro? Este rastro es que siempre terminaba manchada de sangre. Lea lo que dice el versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El versículo 7 nos dice, mis hermanos, que de los 364 días del año, nadie entraba. En el calendario judío son más. Nadie entraba. Y que de los miles de miles que conformaban el pueblo de Israel, solo uno entraba en ese día, en este caso el sumo sacerdote. Y bajo ciertas condiciones, bajo un tumulto de reglas que debía cumplir y seguir a cabalidad. Pero en este acercamiento, mis hermanos, no podía llevarse a cabo sin cumplirse también las demandas de su justicia. Es por esto que el sacerdote debía acercarse por medio de un sacrificio, el cual él ofrecía por sí mismo y por el pueblo.
Por causa de su amor y de saciar su justicia, es que Dios podía tener un encuentro con el hombre y el hombre un encuentro con Dios. Ahora, si fuésemos tentados a pensar que ese día se minimizaba la separación entre el Dios Santo y su pueblo que aún permanecía en pecado, estamos equivocados. Más bien, mis hermanos, lo que amplificaba ese día era su separación. Piensen esto. Sí, el sumo sacerdote ofreció los sacrificios, todo fue un éxito. Dios ofreció la ofrenda, terminó la ceremonia y todos ahora regresan a sus casas a dormir. Y después de todo, todo sigue aún igual. Lo que podían ellos pensar es que todo aún sigue igual. El velo sigue en pie y el acceso al lugar santísimo sigue vedado del pueblo, y así será hasta el siguiente año. Versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Sí, se llevó a cabo el sacrificio, Dios lo aceptó, pero el velo sigue diciendo no puedes entrar. Así que lo que realmente proclamaba el día de la expiación, mis hermanos, es que el camino hacia Dios aún seguía cerrado. Por un lado, el día de expiación mostraba el profundo deseo de Dios por tener comunión por su pueblo. Pero por otro lado, este mismo día de expiación mostraba que el camino para tener acceso realmente con Dios aún no estaba abierto, seguía cerrado. En este sentido, es que podemos decir que el viejo pacto fue el sistema del todavía no. Así es como podríamos resumir, mis hermanos, la antigua alianza del Viejo Testamento, como un todavía no. El judaísmo fue una religión del todavía no. Fue una religión que estaba a la espera de que el camino fuese abierto. Por expresarlo así, lo más cercano a la vida cristiana bajo el judaísmo, mis hermanos, del antiguo pacto, era solo el privilegio de los sumos sacerdotes, lo más cercano que ellos podían tener a la vida cristiana. Solo él podía entrar al lugar santísimo, pero aún ese acercamiento era de manera indirecta. Ellos no tenían una relación personal e íntima con Dios, como la que supongo tienen todos ustedes. Ellos no podían. En tanto el pecado solo fuera cubierto y tolerado por Dios y no quitado, la posibilidad de tener comunión con Dios, mis hermanos, era aún un todavía no. No se puede. Dios, más que nadie, anhelaba tener comunión con su pueblo, pero mientras este sistema solo pudiera cubrir el pecado y no quitarlo, no había posibilidad de que pudiera suceder estas cosas entre Dios y el hombre. Lea lo que sigue diciendo los versículos 9 y 10. Lo cual, hablando del culto, del oficio, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Año tras año, el sumo sacerdote llevaba en representación de todo el pueblo las ceremonias que se practicaban en el tabernáculo. Pero como hemos enseñado ya, todos estos rituales, todos estos sacrificios solamente fueron tipos. Tipos que todo lo que podían hacer era apuntar a la obra de Jesucristo. Era apuntar al día en que Jesucristo pondría en orden todas las cosas. Decía nuestro escritor, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Ya que todo esto solamente consiste en bebidas, comidas, ordenanzas acerca de la carne, impuestas, hay que soportarlas hasta el día de la gran reforma. Así que nuestro escritor, mis hermanos, en el versículo 10 nos está diciendo, mientras todas estas cosas permanezcan vigentes, todo seguirá igual.
Mientras los tipos no den lugar a la sustancia, todavía no se puede tener una relación salvadora con Dios. Pero ¿cuándo es que cambiarían estas cosas? Dice el versículo 10, hasta el tiempo de reformar las cosas. El pueblo de Israel esperaba en el día de la gran reforma, no la reforma de Martín Lutero, sino la reforma en que Cristo vendría para poner en orden todas las cosas. El día en que Cristo cumpliría todo lo que fue tipificado en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que ahora nuestro escritor nos dice a partir del versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, ya llegó el día de la reforma. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El primero consistía en carnes, alimentos, pero este es de otra creación. La gran reforma en este mundo, mis hermanos, sucedió cuando Cristo al fin pisó esta tierra. Y como resultado de su venida, ahora nuestro escritor nos dice a partir del versículo 12, que procede a presentar a sus oyentes 4 efectos que la obra de Cristo logró en su venida, llamándoles bienes venideros. Y esto es, mis hermanos, lo que la gran reforma de Cristo en el primer siglo vino a cambiar en referencia a la vida común, a la vida cristiana. El primer efecto de la obra de Cristo en su venida fue que Dios que nos dio acceso a Dios. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Hace un momento decíamos que el pueblo no tenía acceso real a Dios, en tanto la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Pero Jesucristo en su venida nos abrió un camino nuevo bajo la propia perfección y mérito de su sacrificio. El versículo 12 dice, Jesucristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Jesucristo pudo entrar al lugar santísimo que tipificaba la habitación del tabernáculo, el cual, mis hermanos, no era otra cosa más que el cielo mismo. Y porque Él pudo entrar, es que ahora todo el pueblo tiene acceso a Dios. Vaya conmigo adelantito, Hebreos 10, 19 al 22, donde nuestro escritor expone de manera más amplia las implicaciones de este logro de Cristo para nosotros. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos libertad, dice el escritor, para entrar ahora al lugar santísimo. Nuestro escritor de Hebreos quiere que sepamos que solo podemos ser salvos, que solo podemos tener acceso a Dios por medio de la sangre de Jesús, que es solo sobre la base de su sacrificio y mérito en la cruz que hoy nosotros podemos tener libertad, mis hermanos, para venir a Dios, cosa que no sucedía. En el Nuevo Testamento se nos dice que el día en que Jesús murió sobre la cruz, la cortina que impedía el paso hacia el lugar santísimo se rasgó en dos. Mateo 27, a partir del verso 50 dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu para morir. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuán atónitos, mis hermanos, debieron haber quedado los sacerdotes en aquel día, especialmente los que estaban sirviendo al interior del templo. Esto sucedió en el momento que Jesús muere sobre la cruz. Por acción divina, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, dejando expuesto el lugar santísimo. Allí quedó abierta esa cortina de par en par. Se podía ver el arca del pacto de oro, podían ver los querubines y cualquier otro instrumento de oro allí reservado. Con esta señal, mis hermanos, Dios estaba anunciando que el sacrificio perfecto y tan esperado ya fue presentado.
Y en el momento en que satisfizo todas las demandas de la ley, en ese mismo momento el acceso a Dios fue algo posible. Ahora, mis hermanos, mis hermanas, es posible tener comunión con Dios de manera directa y perfecta. Así que no hacerlo, mis hermanos, mis hermanas, es un pecado horrible. Si tú eres cristiano, déjame decirte que ya no estás vedado de su presencia. Desde el día que Jesús aplicó los beneficios de su muerte sobre tu alma y que Él accedió al Padre, el camino a Dios fue abierto para ti. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Ya no hay nada que pueda impedirte a venir a Dios. No hay nadie, hermano, hermana, que pueda decirte, aléjate. Nuestra fe no es una fe de todavía no, sino es una fe de ya está hecho. Podemos venir a Dios como un hijo viene un padre, para participar de la más dulce comunión y tierna comunión con Dios. Porque Cristo, mis hermanos, mis hermanas, al ofrecer su carne, canceló la deuda de cada uno de tus pecados para darte acceso a Dios. Esta es una realidad de los bienes venideros en los cuales ahora tú vives. El segundo efecto de los bienes venideros alcanzados por la obra de Cristo, mis hermanos, fue la redención eterna de su pueblo. Leamos nuevamente el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No es solo que ganó el acceso al lugar santísimo, mis hermanos, para todos nosotros, sino que también logró redención eterna para todos nosotros. Redención significa ser comprados por precio. Así de simple. Cristo nos compró. Cristo nos hizo suyos para garantizar nuestro rescate. ¿Y cuál fue el precio, mis hermanos, que pagó? Nuestro verso nos lo dice. Su propia sangre. Y también Pedro, en el capítulo 1, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, dice él, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La historia cuenta que Abraham Lincoln asistió una vez a una subasta de esclavos y, movido a compasión a la hora de la subasta, ofertó una suma fuerte, una cantidad fuerte de dinero por una muchachita de raza negra. Siendo Abraham Lincoln el mejor postor, ganó la subasta, le entregaron a la joven y ella, como todo esclavo, como toda esclava, se acercó muy temerosa a su nuevo dueño. Y Abraham, mirándole a los ojos, le dijo, eres libre. Ella respondió, ¿qué es lo que dice? Y él respondió, que eres libre. A lo que la muchacha siguió haciendo más preguntas y dijo ella, ¿significa que puedo hablar lo que yo quiera hablar? Sí, significa que puedes hablar lo que quieras. ¿Significa que puedo ahora comer lo que yo quiera comer? Abraham le respondió, sí, significa que puedes comer hoy lo que tú quieras. ¿Significa entonces también que yo puedo ir a donde quiera ir? Sí, a donde tú quieras, eres libre. Y aquella muchachita con lágrimas en sus ojos escurriendo por sus mejillas dijo, si esto es así, entonces quiero ir contigo. Esta hermosa historia, mis hermanos, tiene muchos paralelos con nuestra vida pasada de esclavitud. Pues así como esta muchachita, mis hermanos, también hubo un gran hombre al cual no conocíamos, pero que aún así nos amó y estuvo dispuesto a ofrecer un alto precio por nuestro rescate, para que fuésemos libres en verdad. Pablo dijo en Romanos 6, 17 y 18, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, un nuevo dueño,
y libertados del pecado, viniste a ser esclavos de la justicia. Si fuimos redimidos de la esclavitud del pecado, mis hermanos, significa que nosotros hemos sido hechos libres del pecado. Pero no significa emancipación absoluta. Más bien significa que habiendo sido esclavos de un amo impío, lo que significa ser redimido es que ahora pasamos a ser esclavos de un nuevo amo, pero a diferencia del primero, este es compasivo. Esclavos de Cristo. Pero ¿qué significa, mis hermanos, exactamente ser un esclavo de Cristo? John MacArthur, en su excelente libro titulado Esclavo, menciona 5 características esenciales de todos los que han sido verdaderamente comprados por Cristo. La primera de ellas es que los cristianos son de su propiedad exclusiva. Así como los esclavos del primer siglo, mis hermanos, eran propiedad de sus amos, así los cristianos han pasado a ser propiedad exclusiva de Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tú ya no te perteneces. Haber sido redimidos por Cristo, mis hermanos, significa que ustedes no son sus propios dueños. ¿Lo escuchó? Significa que tú no eres tu propio amo. Significa que ustedes no son los dueños de su propio destino. Si tú fuiste comprado por un precio de sangre, por tal motivo no te perteneces a ti mismo, le perteneces totalmente al Señor que ha pagado ese precio. No hay manera, mis hermanos, de ser libres. O eres esclavo de Satanás o eres esclavo de Cristo. No hay intermedios. No hay un punto donde tú digas, bueno, yo ni esclavo de Satanás ni esclavo de Cristo. No se puede. O eres esclavo de Satanás o eres esclavo de Cristo. La segunda característica, mis hermanos, que menciona MacArthur es que los esclavos de Cristo viven en sumisión completa. Sigue diciendo Pablo en este mismo pasaje de Corintios, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ser propiedad de Cristo, mis hermanos, significa que hacer su voluntad en cuerpo y alma es ahora nuestro deseo. No solo le pertenecemos, sino que también nuestro deseo es su deseo. Martín Lutero dijo, y de ahora en adelante quiero hacer solo mi voluntad. Imagínense. Y de ahora en adelante quiero hacer solo mi voluntad. Porque mi voluntad es solo la voluntad de Cristo. ¿Puede decir usted lo mismo, mi hermano, mi hermana? Es cierto, tú haces lo que te venga en gana. Tú haces tu voluntad, eso es cierto, yo también. Pero ¿puedes agregar esta segunda frase? Porque mi voluntad es lo que quiere Cristo. Por eso hago lo que quiero, porque también quiero lo que Él quiere. La tercera característica que menciona MacArthur en su libro es que los esclavos de Cristo tienen una singular devoción. Un verdadero esclavo de Cristo, mis hermanos, no solamente tiene un deseo por obedecer la voluntad de Cristo, sino que también es lo único que quiere hacer. Es lo único que quiere obedecer. Nuestro amo, el Señor Jesús, nos recuerda esto en Mateo 6:24. Ninguno, dice Él, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ser esclavo de Cristo, mis hermanos, ser redimido, ser comprado, significa estar enteramente dedicado a un solo amo. No puedes servir a dos señores. Ser un verdadero esclavo de Cristo, mis hermanos, es servir solamente a Cristo. No puedes servir a dos señores. La cuarta característica que menciona MacArthur en su libro es que los esclavos de Cristo viven en total dependencia. Mateo 6:25 al 26, lo acabamos de leer en los cantos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo,
que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Un verdadero esclavo de Cristo, mis hermanos, sabe vivir en total dependencia de su amo. Un verdadero cristiano sabe vivir en total dependencia de su amo. Él confía en la provisión de su amo. Él sabe que mientras siga bajo el cuidado de su amo, como esclavo, puede estar tranquilo. Porque esto significa, mis hermanos, que su amo tendrá cuidado de sus necesidades más básicas y de sus necesidades más profundas. Y que en esta vida nada le faltará, ni lo uno ni lo otro. Entonces, los verdaderos esclavos de Cristo saben vivir en dependencia del Señor. Y por último, MacArthur menciona que una quinta característica de un esclavo de Cristo es que es personalmente responsable ante su amo. Según de los Corintios 5, 9 al 10. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A grandes rasgos, mis hermanos, esto es lo que significa haber sido redimido. Si tú te encuentras en cada una de estas descripciones, puedes tener la seguridad de que estamos hablando de ti. Y el tercer efecto, recuerda, estábamos en el segundo, de los bienes venideros que fueron alcanzados por la obra intercesora de Cristo, fue una conciencia purificada. Una conciencia purificada. Sigamos leyendo versículos 13 y 14. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En Números, capítulo 19, versos del 1 al 18, se nos presentan las regulaciones de un sacrificio especial. Era la vaca alazana, la cual era quemada hasta las cenizas, y sus cenizas quemadas se almacenaban para su uso en casos de contaminación ceremonial. Recuerda, en el Antiguo Testamento se menciona que las cenizas como un ritual de purificación. Cuando un israelita se contaminaba ceremonialmente, es decir, por haber tocado, por haber sido expuesto, por haberse manchado, o elementos que la ley clasificaba como impuros, quedaba puro tipológicamente por ser rociado por estas cenizas de esta becerra roja. Y tiene sus significados. No quise detenerme ya en explicar por qué una becerra roja. Me va a tomar mucho tiempo, pero una becerra roja. Y de este modo, pues tiene el color de la sangre, por ahí va la cosa. Y de este modo se restablecía el acceso al santuario. Llegado el cumplimiento de todas estas cosas prefiguradas en el antiguo pacto, entendemos que la sentencia final, mis hermanos, yacía especialmente sobre nuestras conciencias. Esto era de lo que se estaba hablando. La cual, estas manchas con las que el pueblo quedaba impuro, no eran una mancha ceremonial lo que realmente querían enseñarnos, sino una culpa moral. Es por esto, mis hermanos, que el camino, por más purificaciones, por más lavamientos, por más cenizas, no podía ser abierto. La sentencia que yacía sobre todos nosotros resonaba en nuestras conciencias contaminadas. Eres culpable, culpable. Estas cosas no podían quitar la impureza de nuestra conciencia. ¿Y qué es la conciencia, mis hermanos? La conciencia es el asiento moral en el corazón del hombre, desde donde Dios juzga los pensamientos, desde donde Dios juzga nuestras obras y también nuestras palabras. Es esa facultad moral que hay en todos nosotros y que nos hace responsables delante de Dios. Y donde quiera que nuestra conciencia, hermano, hermana, encuentre una deficiencia que no se ajusta al estándar de Dios, lo que produce son sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, de aislamiento.
porque la conciencia está impura. Todo hombre, toda mujer tiene un pasado indigno del cual se avergüenza. Cada persona en Adán es culpable y nadie, mis hermanos, puede hacer nada por aliviar los dolores de su conciencia separados del Evangelio. No se puede hacer nada. La religión, los sistemas morales, las nuevas etiquetas médicas sobre el pecado de los psicólogos, la negación de la culpa y algunos mecanismos que el hombre ha creado como formas de escape, no eliminarán la horrible carga, mis hermanos, que es lidiar con una conciencia culpable. Así que, para limpiar y para eliminar sus tormentos, se necesitaba más que un sacrificio ceremonial. Se necesitaba la sangre del Hijo de Dios para purificar nuestras conciencias. Leo nuevamente el versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. La preciosa sangre de Cristo, mis hermanos, tiene un valor eterno. Y porque es de un valor eterno es que tiene poder para limpiar nuestras conciencias que han sido contaminadas por el pecado. Nuestras conciencias deben de ser lavadas, deben de ser purificadas de las obras muertas. Y cuando nuestro escritor nos dice que debemos ser purificados de obras muertas, se refiere a todos aquellos medios que como hombres buscamos para callar nuestra conciencia. Tú sabes de lo que estamos hablando. Se refiere a todos aquellos medios de los cuales se hace el hombre para suprimir la verdad con injusticia, para aliviar su pecado de manera que éste ya no le acuse. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, intentamos tantas cosas por callar nuestras conciencias? La próxima vez lo haré mejor. Me voy a demostrar a mí mismo que este pecado no tiene dominio sobre mí. Lo voy a hacer mejor. Voy a tomar una actitud más positiva en referencia a este asunto. Eso hablando de las cosas, pues, no tan malas, pero ¿qué de aquellos, mis hermanos, que buscan como metodología de escape el alcohol, las drogas? Otros buscan distracciones compulsivas. Necesito salir de vacaciones. Están atormentados y necesitan vacaciones. O la negación de sus sentimientos. Otros reprimirán sus pensamientos y dirán, no, ya no quiero pensar en eso, ya no me hablen de eso, ya no quiero pensar. Voy a poner música, voy a leer un libro, voy a hacer cualquier cosa, pero ya no quiero pensar en eso. Y así, de una u otra manera, mis hermanos, lo que estamos haciendo es amordazar nuestras conciencias para que se calmen, para que se aplaquen, para que se callen. Pero la realidad, mis hermanos, es que solo la sangre de Cristo puede hacer una obra eficaz en el interior de nuestras conciencias. Solo la sangre de Cristo puede calmar el tribunal de nuestras conciencias. Mientras el problema, mis hermanos, no se arregle con Dios, su gerente, su alguacil aquí interno, no estará en paz con nosotros. Porque este es un representante de Dios que viene en su nombre para aprobar nuestras acciones o para reprobarlas, según sea el caso. No van a cesar sus voces de reclamarnos. Solo la sangre de Cristo, mis hermanos, puede cerrar, puede callar esas voces en nuestra mente para que dejen de gritarnos culpable. Culpable. El Catecismo Mayor de Westminster es bastante conmovedor en la respuesta 55 sobre la intercesión de Cristo, en el cual dice: Cristo intercede, apareciendo en nuestra naturaleza continuamente ante el Padre en el cielo, en el mérito de su obediencia y sacrificio en la tierra, declarando su voluntad de que se aplique a todos los creyentes, respondiendo a todas las acusaciones contra ellos y procurándoles tranquilidad de conciencia. Esto es lo que está haciendo Cristo en el cielo, mis hermanos. Sí, yo sé que pecó, Padre, yo sé que pecó. Cóbratelo de mí y devuélvele a ellos la paz. A pesar, mis hermanos, de tus faltas diarias, lo que dice esta confesión, tomado de las Escrituras, es que el Señor procura que tengas paz de conciencia. Es por eso que Él te llama. Ven, ven.
Ven, ponte a cuentas, que si estás manchado, mira que yo estoy dispuesto a limpiarte, para que tengas paz. Te pregunto, hermano, hermana, ¿tienes paz en tu conciencia? Cuando te miras en el espejo de tu conciencia, ¿realmente puedes ver un rostro en paz? ¿El tribunal de Cristo al interior de tu alma está tranquilo? Puedes decir como el salmista dijo en el Salmo 62, en Dios solamente está acallada mi alma. Muchos creyentes, mis hermanos, en sus descuidos pierden la paz de sus conciencias por el pecado remanente que aún queda en ellos y que les dan rienda suelta. Pierden la paz y en un intento desesperado por recuperar su paz, recurren a su propia actuación. Deciden ser más santos, se apartan de ciertas prácticas, prometen no volver a caer o no volver a hacer aquello que les perturba la paz. Recurren a las obras muertas de las cuales Cristo dice que nos liberó. Sin embargo, mis hermanos, como hemos dicho, ningún creyente podrá recuperar la pureza y paz de su conciencia observando su propia santidad, controlando sus propios comportamientos, reprimiendo sus conductas, mordiéndose la lengua para no hablar. Nadie podrá recuperar su paz de conciencia, mis hermanos, si todo lo que está buscando hacer a partir de ese momento es aplicarse de manera más eficiente a sus deberes. No se puede. La paz de conciencia es restaurada, es purificada nuevamente solo a través del reconocimiento de la obra de Cristo. Cuando recordamos que toda nuestra deuda ha sido pagada, ha sido borrada por su sangre que Él derramó en la cruz, cuando por medio de la fe recordamos que ahora estamos revestidos de su justicia perfecta, cuando le contemplamos en los cielos haciendo intercesión diariamente, entonces, mis hermanos, la verdadera paz de conciencia puede ser restablecida en cada uno de nosotros. Cuando recordamos estas cosas, que el pecado fue pagado, recordamos que su sacrificio hizo una obra perfecta. Cuando le contemplamos en los cielos intercediendo por nosotros, entonces podrás tener nuevamente paz. Pero mientras sigas contemplándote a ti mismo, no podrás. Buscar otros medios, como hemos dicho, es recurrir a las obras muertas que no pueden purificar ni limpiar nuestras conciencias. Es como volver, mis hermanos, al viejo sistema del antiguo pacto, el cual no podía remover un solo gramo de culpa de nuestras conciencias. Esto es absurdo. Los sacerdotes, mis hermanos, a medida que se acercaban a la presencia de Dios en el tabernáculo, a medida que se acercaban, también comenzaba a aumentar su temor y su miedo. ¿Sabes por qué? Porque sus conciencias les hacían temer a Dios. Cuanto más cerca estaban del lugar santísimo, lo más que ellos temían por sus propias vidas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios mira el corazón. Y sin un corazón nuevo y sin ninguna conciencia limpia, el hombre, mis hermanos, no puede acercarse a Dios libremente. Los sacerdotes sabían estas cosas. Y la prueba más impresionante, mis hermanos, de su culpa, la encontramos inmediatamente después de lo que sucedió en la muerte de Jesús en la cruz. Ya lo mencionamos esto. La Biblia dice que inmediatamente después de la muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó a la mitad, revelando ahora que el camino, el acceso a Dios estaba abierto, que era una realidad ya. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees que hicieron los sacerdotes? ¿Tú qué crees que ellos hicieron al final? ¿Crees que ellos se alegraron y dijeron, amén, gloria a Dios, al fin el camino está abierto? ¿Tú crees que ellos salieron a las calles con gozo, gritando, vengan por favor, podemos entrar a la presencia de Dios? ¿Crees que miraron a Jesús como el verdadero Cordero de Dios que quita su pecado? Nada de eso, mis hermanos. ¿Sabe qué es lo que ellos hicieron? Lo que ellos hicieron fue una desgracia. Volvieron a coser el velo. Los sacerdotes con sus propias manos remendaron aquel velo y lo volvieron a levantar. Volvieron a levantar la barrera que les separaba de Dios y que Dios mismo había eliminado. Y qué mejor ilustración, mis hermanos, para revelarnos el proceder de una conciencia culpable. Una conciencia culpable no desea acercarse. Todo lo que puede hacer por ti es acentuar cada vez más la separación de tu vida con la de Cristo.
Eso es todo lo que puede hacer. Todos sus medios terminan en una sola cosa: separado de Dios. Separado de Dios. Por tal motivo, mis hermanos, estamos diciendo que la única solución a este problema solo puede ser encontrado en Cristo. Porque Cristo no se limitó a cubrir nuestros pecados, no se limitó a tolerarlos, sino que los tomó sobre sí, eliminó la deuda, los quitó de encima de nosotros, mis hermanos, los borró de nuestras conciencias, ya no existen. Piensa, otra vez la misma pregunta de hace tiempo. Piensa en la cosa más horrible que hayas hecho. Piensa en el secreto más oscuro del cual te avergonzarías. La gran verdad que si la iglesia supiera, se escandalizarían de ti. Dios, que conoce ese secreto, mis hermanos, y que ha visto ese pecado, lo ha puesto sobre su Hijo para que no seas condenado. Y como recompensa, también dijo el Padre: dales limpia conciencia. Pablo, puntualizando esta verdad, dijo en Colosenses 2, a partir del verso 13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y termina diciendo: por tanto, nadie os juzgue. Todos nuestros cargos, todos tus cargos, mi hermano, mi hermana, todas tus faltas, Cristo ya las tomó y las clavó en la cruz. Y concluye diciendo Pablo: por tanto, por lo que ha hecho el Señor, que nadie te juzgue. Si Cristo, hermano, hermana, te ha perdonado, ahora nadie en la tierra puede adjudicarse ese derecho para juzgarte. Ni Satanás, ni los hombres, ni siquiera tú mismo. Si realmente has sido limpiado por la sangre de Cristo, mis hermanos, esto es todo lo que importa. Cristo borró, perdonó. No hay más pecado. No hay quien te juzgue, ni en el cielo ni en la tierra. Y por último, mis hermanos, el cuarto efecto de los bienes venideros alcanzados por la obra de Cristo fue la provocación de nuestro servicio. El cuarto efecto de la obra de Cristo es la provocación de nuestro servicio, como claramente se expresa al final del versículo 14. Cuanto más la sangre del Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nuestras conciencias, ahora que han sido purificadas, han sido empoderadas, mis hermanos, para poder servir al Dios mismo. Y no solo para poder, sino para desear servir a Dios, mis hermanos. El servicio es la virtud por excelencia, mis hermanos, de todos los hermanos y hermanas que verdaderamente han sido salvos. Escuchen lo que dice Apocalipsis en el capítulo 7, versos 14 y 15. De los creyentes en gloria. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han sido lavados de sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven de día y noche en su templo. Porque han sido lavados, es que ahora ellos pueden servirles como consecuencia de una obra. ¿Para qué, hermano, hermana, has sido lavado con su sangre? Si tú dices que Cristo te ha lavado con su sangre, déjame preguntarte ahora, ¿para qué? ¿No ha sido simplemente para tu propio beneficio? ¿No ha sido, hermano, hermana, para que escapes del juicio venidero? Ni mucho menos para que solo tengas vidas cristianas plenas, agradables y felices. El propósito supremo, mis hermanos, que el Dios vivo te dio en estas cosas es para tener un pueblo consagrado a su servicio. Según de los Corintios 5, Pablo dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Y como usted pudo observar, este servicio eterno, mis hermanos, que se menciona en Apocalipsis 7, comienza en la vida presente.
Comienza en la vida presente. Este es un tiempo de preparación, mis hermanos, y encuentra su máxima expresión en el cielo. Spurgeon dijo: servir al Dios viviente es necesario para la felicidad de un hombre vivo. Para este fin fuimos hechos, y perdemos el designio de nuestra creación si no honramos a nuestro Hacedor. Si no procuramos ese fin, terminaremos terriblemente dañados. ¿Quieres dañar tu vida? ¿Quieres hacerte de ti un hombre o una mujer miserable? No le sirvas al Señor. Conviértete en un obrero inservible, en un siervo servible. Hablando de la diferencia, mis hermanos, entre los hijos de Dios y los impíos, dice Malaquías capítulo 3, versos 17 al 18: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Y lo repite en otras palabras: entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. El servicio al Señor, mis hermanos, es el resultado natural, la respuesta esperada de todos los que han sido realmente salvados. En conclusión, esto era hacia donde señalaba el culto del antiguo pacto, que el verdadero sacrificio y el verdadero sacerdote, esto es el Señor Jesús, sería quien abriría el camino más allá del velo hasta encontrarnos con Dios. Esta fue la intención de Dios desde el principio: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El tabernáculo nos habló del deseo de Dios por acercarse a su pueblo, mas el pecado nos cerró ese camino. Pero Jesús, muriendo en la cruz, fue quien lo abrió nuevamente para acercarnos a Dios y a nosotros a Dios. Nos redimió por precio de sangre y con esa misma sangre purificó nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos a Dios. Y permítame hacerles una pregunta. Hermano, hermana, persona joven que estás aquí, ¿qué es lo que te está alejando de Dios? ¿Qué es lo que te ha alejado de su servicio? Si tú realmente eres cristiano, mis hermanos, no puede ser otra cosa más que el consentimiento del pecado en tu vida. Podrás culpar a quien tú quieras, podrás responsabilizar a alguien más, pero la realidad es que cargar con la vergüenza de sentimientos culpables es un peso innecesario, mis hermanos, que tú no deberías de cargar, porque Cristo está dispuesto a llevarlo. Si en esta mañana tú reconoces que estás sucio y que ha sido esa sensación espiritual lo que te ha alejado de Dios y de su servicio, entonces quiero recordarte una cosa: que Jesucristo murió y derramó tu sangre por ti, para abrir el camino de Dios hacia ti, para darte una conciencia limpia para que puedas servirle a Dios. Si tú has creído en Jesucristo, escucha lo que el Espíritu Santo quiere decirte en esta mañana en boca del profeta Zacarías 3:4. Mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Antes estabas excluido de la presencia de Dios, pero por lo que Jesús hizo, hermano, hermana, ahora puedes venir. Ahora eres libre para adorar y para vivir y para servir como un hijo de Dios en la tierra y en el cielo para siempre, mis hermanos. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos, Señor, por recordarnos estas verdades del Evangelio.